personal de qué tan tolerantes somos. ¿Ves a cada persona como un individuo o solamente como un miembro de un grupo, raza o cultura? ¿Cómo ves, hermanos, a cada persona que llega a la iglesia? A cada persona que conoces a diario. ¿Cómo ves a una persona cuando abre su puerta, cuando tú le vas a entregar, hermano, un tratado o le vas a hablar de Cristo? ¿Juzgas comportamientos e ideas con base en las leyes de la naturaleza o en la naturaleza, hermanos, de Dios? ¿Cómo juzgas a las personas, cómo se comportan? ¿Cómo, hermanos, somos nosotros para juzgar a aquellos que, como les decía anteriormente, son incrédulos a la palabra de Dios? Y aún, hermanos, ¿cómo juzgamos a los que son hijos de Dios? ¿Eres tolerante con los que no son tan sabios y maduros como tú crees que deberían de ser? ¿O te alteras rápidamente cuando ellos fallan? Cuando ves fallas en otros, ¿te motiva a ser un ejemplo piadoso para ellos? ¿O los acusas, los señalas? ¿O, hermanos, te comprometes a mostrarles y a enseñarles cómo hacer las cosas y ser precisamente ese ejemplo piadoso? ¿Buscas encontrar terreno común con personas de otros puntos de vista y comportamientos en vez de enfocarte solamente en las normas y opiniones diferentes? Hermanos, cuando las personas no están de acuerdo con nosotros, nosotros debemos de buscar, debemos de encontrar esa empatía con ellos. Debemos de tratar, hermanos, quizá no de parecernos a ellos, pero sí de entenderlos, de comprenderlos, de ponernos en sus zapatos, hermano. Eso es ser empáticos con ellos. ¿Eres más tolerante con los incrédulos que con los creyentes? Mira, hermano, muchas veces nosotros cuando estamos trabajando en la vida secular, cuando nos andamos moviendo en la vida secular, somos mucho más piadosos con la gente de fuera que con nuestros hermanos creyentes. Y eso, hermanos, de hacer diferencia a favor de los incrédulos, nosotros sabemos que no es bueno, hermanos, delante de Dios. ¿Recuerdas que la tolerancia se basa en el derecho de Dios de gobernar su mundo y que no ha dado ningún derecho a alguien fuera de sus autoridades establecidas? Hermanos, Dios, nuestro Dios, si fuera necesario, Él sería el único, hermano, que tiene el derecho, hermanos, de señalar o, hermanos, de juzgar a alguien. ¿Sirves a otros a pesar de sus puntos de vista y le pides a Dios que cambie a los que necesitan ser cambiados? ¿O simplemente, hermano, cuando alguien no está de acuerdo contigo, te retiras, te haces a un lado? Simplemente, hermanos, ¿cuántas veces nosotros, cuando vemos gente que necesita ser cambiada, nos retiramos automáticamente de ellos? ¿Cuánta gente se ha quedado sin ir a la iglesia simple y sencillamente, hermano, porque no tienen puntos de vista parecidos a los nuestros? Hermanos, en el mundo hay tanta intolerancia religiosa que ha hecho, hermanos, tanta división para que las gentes lleguen a la iglesia. Hermano, si nos encontramos a alguien que nos empieza a hablar, hermano, del catolicismo, nos empieza a hablar del mormonismo, nos empieza a hablar de los testigos de Jehová, inmediatamente, hermanos, nos ponemos intolerantes en contra de ellos y les echamos el caballo encima, hermano, y eso hace que ellos hagan una línea, una división, hermanos, entre nosotros y ellos. ¿Cuánta gente pudiéramos ganar, hermanos, a Cristo de otras sectas, hermanos, de otros pensamientos, de otras ideas, si fuéramos más tolerantes al tocar las puertas, al platicar con ellos, al tratar con ellos? Hermanos, la tolerancia es una cualidad de carácter que le agrada a nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo, hermanos, de tolerancia. Él toleró abusos, Él toleró insultos, Él toleró señalamientos, hermanos, Él toleró ser azotado, Él toleró, hermanos, una corona de espinas, Él toleró, hermanos, una cruz, y todo a favor de nosotros. Y nunca condenó a nadie. Aún, hermanos, en su agonía, Él habló a favor de aquellos que lo ultrajaron y lo maltrataron. Y le pidió a su Padre Celestial que tuviera piedad de ellos. Hermanos, aprendamos a ser tolerantes con nuestros pastores, con nuestros padres, con nuestros líderes espirituales, con nuestros jefes, hermanos, en la empresa, en el trabajo, con nuestros gobernantes.
Hermano, la tolerancia es una excelente cualidad de carácter que debe de ser trabajada. Señor les bendiga, hermanos, y les recuerdo, si alguien, hermano, está interesado en que llevemos alguna conferencia de carácter, hermano, estamos empezando ya a partir del próximo mes a llevar conferencias, a llevar enseñanzas de carácter, hermanos. Comuníquense con nosotros o con el hermano Hugo Martínez en el área de Monterrey, hermanos, y con nosotros se pueden comunicar a caractermonclova@gmail.com. caractermonclova@gmail.com. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Se diera por mí. Si cada paso me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. La oscuridad la visitó. Sobre rocas, hoy puedo andar con seguridad, pues en ti nada me falta. Ya no tropiezo porque tú eres mi luz. Mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad, que el mundo busca sin respuestas. El hombre muere y solo por ti podrá vivir.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en cabina, en el Canto del Gallo. Bueno, el día de ayer me llegó un correo electrónico de nuestro buen hermano Marco Valdivia, el pastor allá en Luleå, Suecia. Y bueno, quisiera leerlo, hermano. La verdad que estoy impactado de hasta dónde ha llegado el programa y la influencia que ha sido para muchas personas alrededor del mundo. Y bueno, dice así la carta de nuestro querido Marco Valdivia. Bendiciones, mi querido hermano evangelista Hugo Martínez. Le escribo desde Suecia, donde le escuchamos todos los días desde que por la voluntad de Dios conocí su emisora. Le escribo para contarle un poco de lo que Dios hace por estas tierras tan lejanas. Por la gracia de Dios conocí al Dios Todopoderoso aquí en Suecia, donde llegué junto a mi esposa y un hijo buscando salir de la inestabilidad política de mi tierra, en Chile. Recordemos que en Chile pues hubo una dictadura, ¿verdad?, bajo Augusto Pinochet. Luego dice aquí, dejamos todo y nos vinimos junto a mi esposa buscando mejores oportunidades y llegamos a Suecia en el año de 1991. Dios, a través de un hermano del país de El Salvador, dice qué cosas tiene la vida, nos habló a mí y a mi esposa y por primera vez de Cristo, y recibieron a Cristo y les invitó a una iglesia en Estocolmo. Desde ese tiempo, junto con su esposa y sus hijos, han seguido al Señor. Ellos conocieron del Señor, hermanos, en una iglesia pentecostal, pero cuenta el hermano, ¿verdad?, a grandes rasgos, que tuvieron que salir de la iglesia pentecostal porque se metieron en el ecumenismo. Dice acá, aquí lo siguiente: la ciudad de Luleå, dice, está a 1000 kilómetros de Estocolmo al norte. Si ustedes ven en un mapa, estamos a la altura del círculo polar ártico, a la altura de Alaska, o sea, pegaditos al Ártico, con nieves, fíjate, desde diciembre hasta abril. En invierno el sol sale a las 10 de la mañana y se pone a la 1 de la tarde, o sea que solamente tienen 3 horas de sol al día ya los hermanos. Pero dice el hermano Marco, pero el Señor acá nos trajo y desde aquí hemos querido, junto con mi esposa, siempre llevar la palabra de Dios a los que no conocen de Dios. Hemos sido los primeros con radiotransmisiones evangelísticas en español desde la radio de esta ciudad, en la cual tuvimos por 10 años un radioprograma semanal de evangelización y uno para los jóvenes y niños, del cual mi esposa es la encargada. Así estuvimos hasta el año 2011, año en el cual decidimos salir de la iglesia pentecostal, que era la única iglesia a la cual habíamos pertenecido. Fue un proceso muy largo de muchos años, más o menos 10 años, luchando contra la falsa doctrina del ecumenismo, la cual de a poco fue ganando terreno. Durante muchos años, junto a mi esposa, tuvimos incontables reuniones con los líderes de la iglesia pentecostal, pero el pastor de la iglesia quería trabajar junto al sistema ecuménico. Yo, por ser pastor, tuve documentación de pastores y un día me llegó la copia de la carta de la iglesia pentecostés que había firmado, en la que se comprometían a un trabajo ecuménico en la ciudad de Luleå. Tengo la carta y bueno, nos explica, más o menos aquí les voy a explicar cómo trabaja el movimiento ecuménico, hermanos, y se los comento, hermanos, para que usted tenga mente abierta y se dé cuenta, hermanos, de por qué la importancia de tener sana doctrina bautista, fundamental, independiente, y estar bien parados en lo que creemos, hermanos. Por eso nosotros no somos ecuménicos, no somos carismáticos, somos bautistas, fundamentales, independientes. Pero mire cómo trabaja el ecumenismo, nos cuenta el hermano Marco Valdivia ahí desde Suecia. La carta en cuestión, dice, es una declaración de varios puntos en la cual las iglesias firmantes se comprometen a trabajar en conjunto siguiendo las directivas de esta carta. La carta, fíjense, hermanos, escuchen con atención, la carta fue redactada por un sacerdote católico y en ella se comprometen los firmantes a varias cosas, entre ellas a reconocer el bautismo de otras iglesias. O sea, el católico por aspersión, igual de válido que el de inmersión, ¿verdad? También se comprometen a no hablar en público sobre las diferencias doctrinales. Las iglesias firmantes se comprometen a que los pastores no digan desde el púlpito que María nos salva, por ejemplo. Se comprometen a crear puentes de comunión y a trabajar en conjunto con los musulmanes.